Bueno, buenos días a todos y todas. Como habíamos comentado oportunamente y como figuraba en nuestro cronograma, hoy tenemos una nueva charla teórica que, como lo dije en un principio, todas estas primeras clases están relacionadas con cuestiones conceptuales que hacen al proceso que desarrollamos en el taller. Y en este caso, la propuesta del día de hoy gira en torno al surrealismo y a la arquitectura. Y lo que vamos a hacer, o lo que voy a hacer es, como siempre, comenzar con un preludio, que como digo, este término significa lo que antecede al juego. Es un término que se utiliza habitualmente en la música y un poco da el tono anímico de la charla. Pretende entrar en clima. Y para entrar en clima, vamos a comenzar por ahí y les voy a mostrar concretamente una pintura surrealista de un gran artista chileno, que era arquitecto además y que trabajó con Le Corbusier, que es Roberto Matta, y vamos a ver y hablar de una obra concreta de él que se llama La Tierra es su nombre. Y a partir de ahí nos vamos a adentrar en los antecedentes del surrealismo, que es, vale la pena aclararlo, una de las vanguardias históricas más importantes que aconteció en el siglo XX, ya bien entrado el siglo XX. Ahora en unos años se van a cumplir 100 años de la edición del primer manifiesto del surrealismo, que fue en el año 1924, y vamos a hablar un poco justamente de estos antecedentes a partir de un libro que es Los cantos de Maldoror, del conde de Lautréamont. Esto me va a permitir introducirnos en un tema que, como dije, tiene que ver con ciertos procesos que nosotros utilizamos en el taller, como el texto-montaje, el cual deriva de lo que se conoce para los surrealistas como escritura automática, y vamos a hablar justamente de qué trata este automatismo y este tema de la escritura automática. Luego voy a hablar de los restos del Dada, que es otra de las vanguardias históricas que de alguna manera influyó en los surrealistas y está presente en este movimiento. Y esto me va a llevar inevitablemente a hablar de la figura de Marcel Duchamp, que es uno de los referentes principales, de alguna manera, del dadaísmo, y que también, obviamente, estuvo en relación directa con los surrealistas. Marcel Duchamp va a acuñar un concepto, una idea dentro del mundo del arte, que es el ready-made, y vamos a ver cómo este juego con los ready-mates se implica de alguna forma con ciertas poéticas de algunos arquitectos también contemporáneos. Luego nos vamos a adentrar en otro de los antecedentes del surrealismo, que es la metafísica de Giorgio de Chirico, y con todo este bagaje vamos a poder hablar de algunos de los fundamentos de esta vanguardia en relación a un tema que venimos ya conversando en las últimas clases, que es esta tensión entre la razón y la poesía, o razón y poiesis. Y para eso les voy a mostrar algunas obras de algunos artistas surrealistas notables, como son René Magritte y Max Ernst. Sobre todo de la figura de Max Ernst, que fue un gran artista surrealista alemán, vamos a ver cómo él se dedica, entre otras cosas, también a hacer una especie de didáctica o de pedagogía a través de su obra, con distintas técnicas que él va a aplicar para la ejecución de sus cuadros, de sus pinturas, de sus esculturas, que son el frottage, el collage y el dripping. Algunas de esas técnicas que nosotros también utilizamos como material o como medio de creación en el taller, particularmente la técnica del collage, que sobre todo, si recuerdan los que hicieron el seminario de acompañamiento en la clase de fotomontaje, estuvimos desarrollando. De ahí nos vamos a ir a la fase final de este movimiento, que tiene que ver con su exilio. El surrealismo es un movimiento europeo y que a partir de la persecución y de la aparición del fascismo en Europa, el nazismo, los surrealistas se van a tener que ir al exilio. Vamos a ver justamente cómo ese exilio genera un nuevo movimiento de vanguardia, en este caso en la ciudad de Nueva York. Finalmente, la parte final de la clase está dedicada a ver, justamente después de hacer
paseo por todos estos temas, la relación concreta entre el surrealismo y la arquitectura. Vamos a volver a hablar de Roberto Matta y de Le Corbusier, con quien además Matta trabajó. Voy a definir lo que es el objeto surrealista y a partir de ahí, esta definición que tiene que ver con Salvador Dalí, vamos a hablar del método paranoico crítico. Y por último, vamos a ver una serie de ejemplos o de manifiestos concretos de la arquitectura surrealista. Uno de ellos es la Endless House de Friedrich Kiesler, que cabe aclararlo, Kiesler fue el único arquitecto autodeclarado él mismo surrealista, era un arquitecto austríaco que se exilió en los Estados Unidos. Y finalmente vamos a hablar, aunque no era estrictamente un arquitecto surrealista, pero sí nos interesa su aproximación a la arquitectura, su modo de aproximarse y de mirar la arquitectura, en el caso de Enric Miralles, con esta idea de la inmediatez. Y vamos a ver un proyecto, que es un proyecto que quedó en los papeles, que es una oficina de autos, y voy a finalizar mostrándoles una obra, que es El Parque de Colores de Miralles, que sí es una obra construida por él y que tiene bastante que ver con todo lo que vamos a hablar en la clase de hoy. Así que ese es un poco el menú de la propuesta. Como preludio, elegí esta frase que pertenece al primer manifiesto del surrealismo del año 1924, escrita por André Breton. Y de paso, aprovecho para presentar a André Breton. ¿Quién fue André Breton? Bueno, André Breton fue, podríamos decir, el factotum de los surrealistas, el crítico, poeta, artista que congregó a muchos de los surrealistas y lo hizo a través de una serie de escritos, que son sus manifiestos. Hubo en realidad 3 manifiestos, y los 3 manifiestos lo tuvieron como protagonista casi absoluto a André Breton. Y en ese primer manifiesto del año 1924, dice lo siguiente: yo creo en la resolución futura de esos 2 estados en apariencia tan contradictorios como son el sueño y la realidad, en una especie de realidad absoluta, de surrealidad. Cuando Breton escribe esto, y vale la pena aclararlo, lo escribe en el año 1924. Y voy a poner un poco en contexto ese año en relación a lo que estaba sucediendo en Europa. En primer lugar, lo que tengo que decir es que el surrealismo es una vanguardia tardía. ¿Por qué digo vanguardia tardía? Porque casi todas las vanguardias que se conocen como vanguardias históricas, esto lo saben bien aquellos que ya cursaron Historia 3, las vanguardias históricas son toda una serie de movimientos de ruptura que surgen a principios del siglo XX y que modificaron el campo, lo revolucionaron literalmente, el campo del arte y particularmente también el campo de la arquitectura. Dentro de esas vanguardias históricas, que como dije, casi todas acontecieron en los inicios del siglo XX, estamos hablando de la primera década del siglo XX, del 1906, 1907, 1910, 1909, son básicamente casi todas. Por ejemplo, el cubismo, inaugurado por Picasso y Braque, es, podríamos decir, de 1906, 1907, se inaugura con una pintura de Picasso que son las señoritas de Aviñón. El futurismo italiano, que también abreva en el cubismo y que tiene también a otro gran antecedente en Marinetti, que es el que redacta el manifiesto y que lo publica en el diario Le Figaro en París en 1909, concretamente un 20 de febrero, o el constructivismo ruso. Bueno, todas estas vanguardias, como dije, que son vanguardias de ruptura, que justamente como vanguardia llevaban la punta de lanza del arte de aquellos años y de aquella época, son previas a la Primera Guerra Mundial, que es el año 1914. ¿Qué tienen en común muchas de estas vanguardias como el constructivismo, el futurismo, incluso el cubismo y otras que están dando vueltas por ahí? Básicamente tienen en común que todas ellas abrevan, se podría decir, en los avances técnicos de la época. Recordemos que a principios del siglo XX aparecen
grandes inventos técnicos, digamos, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, grandes inventos técnicos que revolucionan la vida cotidiana de las personas. Por ejemplo, la luz eléctrica, la máquina de vapor, que es anterior, pero que genera, por ejemplo, la aparición de los grandes transatlánticos, el primer aeroplano, las industrias pesadas. Y todo esto, fundado básicamente en la idea de la máquina, por eso se dice que muchas de estas vanguardias históricas son mecanicistas, porque hacen un alarde de la mecánica y de la máquina. Pensemos, por ejemplo, en el constructivismo ruso, que alude, entre otras cosas, más allá de la propaganda del régimen comunista, a exaltar a la industria y a la máquina. Lo mismo van a hacer los futuristas italianos, que con el estallido de color de la pintura futurista, con Boccioni, Marinetti y otros, exaltan también la maquinaria bélica. De hecho, Marinetti, cuento acá una pequeña anécdota, estuvo en el Río de la Plata, invitado por un grupo de intelectuales de aquellos años, y acostumbraba, por ejemplo, en sus meetings a brindar con nafta, ¿no? Porque decía que, bueno, la nafta era el nuevo elixir de la época maquinista. Se imaginarán que con todas estas costumbres, mucha de esta gente no vivió mucho tiempo, y de hecho gran parte de los futuristas italianos, que además exaltaban la guerra, fueron todos muy contentos a la Primera Guerra Mundial, y casi todos ellos liquidados o muertos durante esa contienda bélica. Así que lo que tienen en común estas primeras vanguardias históricas es la exaltación de la máquina. Pero, ¿qué sucede en Europa? En 1914 aparece lo que nosotros conocemos en los libros de historia como la Primera Guerra Mundial. Y en esa Primera Guerra Mundial, que en realidad es una gran guerra civil europea, se mata en masa a un montón de gente. Mueren millones de personas. Como antes nunca había acontecido una cosa así. Antes, digamos, en conflictos anteriores, la no existencia de la industrialización y demás, y sí, hacía básicamente que la cantidad de muertos era mucho menor. Pero justamente la aparición de la técnica, de la máquina, permitió también la fabricación de tanques de guerra, aviones de guerra, bombas de otro calibre, gases tóxicos manejados en gran escala, lo cual hizo que justamente la Primera Guerra Mundial fuera una gran matanza colectiva, producto, entre otras cosas, del avance técnico conseguido por el hombre de aquellos años como consecuencia de la aparición de la máquina. Este es un primer dato que hay que tener en cuenta en relación al surrealismo. ¿Por qué? Porque el surrealismo, a diferencia de todas esas otras vanguardias que les acabo de comentar, se caracterizó o tuvo como un primer indicio en sus fundamentos, dados por André Breton en sus manifiestos, de desconfiar justamente del maquinismo, de la mecanización, de los avances técnicos de la sociedad moderna, entre comillas, de aquellos años. Otro hecho relevante es la aparición de un fenómeno que también se da por aquellos años en Europa, un poco posterior, que es justamente en el centro de Europa, sobre todo en Viena, aparecen una serie de personajes y artistas y críticos culturales, y básicamente aparece la figura del psicoanálisis y de Freud. Con Freud se inaugura toda una nueva lógica en torno al problema del inconsciente y de los sueños. Y esto va a ser fundamental para los surrealistas, porque hasta ese entonces, no es que la gente no soñaba, pero el psicoanálisis, de alguna manera como una ciencia moderna, pone en el tapete, como una parte fundamental de la psique humana, el problema del inconsciente. Nosotros tenemos una vida diurna, una vida consciente, y el psicoanálisis lo que va a hacer es poner en el tapete que gran parte de nuestra vida no tiene que ver con esa vida diurna, sino justamente con la nocturnidad de los sueños de nuestro inconsciente. Y eso estructura básicamente la conciencia de los hombres. La conciencia de los hombres no es una conciencia completamente diurna, sino que se constituye en este diálogo entre la noche y el día,
entre los sueños, el inconsciente y el consciente del día. Y esto va a ser también otro de los puntos claves que se relaciona justamente con esta cita que acabo de leerles, o que les voy a leer, mejor dicho, de André Breton. Porque él dice justamente que yo no creo, o yo creo en la resolución futura de esos dos estados en apariencias tan contradictorios como son el sueño y la realidad, en una especie de realidad absoluta, de surrealidad. Lo que está diciendo acá Breton, justamente, que ese estado, justamente que tiene que ver con el surrealismo, es la concreción de una realidad que supera esa realidad diurna, que supera la realidad, podríamos decir en los términos de lo que venimos conversando en estas clases de la razón, en una realidad superior o en una realidad integrada que Breton nombró o bautizó como surrealidad. Y acá destaco en esta diapositiva, y me parece interesante pensarlo desde nuestro lugar, la palabra sur, o sea que el surrealismo incorpora, podríamos decir dentro de su propia definición, algo que nos alude a nosotros, que somos los habitantes del sur. Y ese mundo que pone en tensión el mundo del día con el mundo de la noche, el mundo de los sueños, se va a manifestar básicamente a través de una serie de artistas y de obras de arte. De hecho, Breton era un poeta, un literato, escribía libros, aunque no hizo lugar también a otro tipo de expresiones artísticas, como Cadáveres exquisitos que hacía con sus amigos, o sea que también practicaba el arte de la pintura y demás. Pero básicamente podríamos decir que Breton era un poeta, un escritor. Y en sus reuniones, en los cafés parisinos, en donde se juntaba con otros artistas, discutían sobre estas cuestiones que les acabo de mencionar. Y dentro de los artistas surrealistas hay uno que particularmente me interesa indagar en su obra en esta clase, que es justamente uno que vino del sur, que es Roberto Matta Echaurren, que es un arquitecto, un artista nacido en Chile. Concretamente, su biografía oficial dice que nació el 11 del 11 del 11, o sea, el 11 de noviembre de 1911, aunque muchos afirman que esto en realidad es algo que él decía a sus biógrafos oficiales, pero que no había nacido exactamente en el año 1911, sino en el año 1910. Pero más allá de esto, que está en discusión, el mismo Matta decía que él había nacido en 1911 porque quedaba mucho mejor para un surrealista haber nacido en el triple 11. Pero bueno, más allá de esta anécdota, Matta se recibe de arquitecto en la Universidad Católica de Santiago de Chile y con su tesis bajo el brazo se traslada a Europa. Y recala, entre otras cuestiones, en París, en el estudio de Le Corbusier. Estamos hablando de los años de posguerra entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial. Él llega al estudio en la década del 30 de Le Corbusier, que con toda la crisis de los años 30, Le Corbusier en aquellos años no tenía mucho trabajo. Entonces se pone básicamente a dibujar proyectos que estaba haciendo el maestro en su estudio en aquellos años. De esos años, justamente, estamos hablando de fines de los años 30, Matta, que era un gran dibujante, lo primero que se conocen de él son sus dibujos, que después algunos de ellos se los voy a mostrar en esta charla, empieza por sugerencia de un amigo que conoce en aquellos años en París, que es Gordon Oslo Ford, a pintar. Y lo hace con las manos, no usa pinceles y atriles como haría un pintor convencional. Y básicamente esas pinturas realizadas con las manos tenían un carácter bastante onírico, es decir, eran transcripciones de sus propios sueños, como esta pintura que estamos viendo en pantalla, que se llama La Tierra es un hombre, es una pintura de gran formato que está en el Art Institute en Chicago, en Estados Unidos. Acá si ustedes van, por ejemplo, al MALBA, al Museo de Arte Latinoamericano, van a encontrar que hay una pintura de estos años, perteneciente a Matta, una pintura más bien en colores oscuros, que está en la colección permanente del museo, que se les recomiendo que la visiten, que es muy interesante. Pero bueno,
Básicamente, ¿qué vemos en esta imagen? Lo primero que vemos es que no se trata de un arte abstracto. Casi todas las vanguardias históricas de principio del siglo XX cultivaban una cierta forma de abstracción de la realidad. Algunas en más, otras en menos. Por ejemplo, los neoplásticos holandeses eran absolutamente abstractos, como Mondrian. Algunos artistas rusos como Kandinsky, que después emigran a Alemania, son artistas eminentemente abstractos. Y otras vanguardias, como por ejemplo el cubismo, podríamos decir que no es exactamente un arte abstracto, pero hacen una abstracción a través de una grilla geométrica que viene de la pintura de Cézanne, bastante profunda de la realidad. O sea, que aparecen componentes abstractos en casi todas estas vanguardias, como también en el futurismo italiano. Acá no vemos una pintura abstracta. Esto se trata de un paisaje concreto, pero no es un paisaje que pertenece al mundo del día, sino que es un paisaje que pertenece a los sueños del pintor. Y esa es una de las cualidades, justamente, que van a explorar los surrealistas. Son paisajes del propio inconsciente, de la psique de ese artista que explora no solamente lo que acontece en el mundo del día, sino también en el mundo de los sueños. ¿Cuáles son los antecedentes de todo este movimiento? Bueno, algo de eso ya les conté cuando comentábamos la cita de André Breton. Los surrealistas parten de una crítica feroz a la máquina, entre otras cuestiones porque van a decir cómo puede ser que estemos glorificando a la máquina, como lo hacían, por ejemplo, los futuristas italianos, si la máquina fue la responsable de la matanza de millones de personas. Entonces, en lugar de justamente fundamentar su estética, su arte en estos descubrimientos técnicos que acontecen a principios del siglo XX, van a desconfiar de todos esos avances técnicos. Hay una desconfianza técnica íncita en todo el movimiento. Y eso hace que empiecen a mirar otras cosas. Y cuando se juntaban en esos bares parisinos, sobre todo a leer Breton y muchos de sus amigos y hacer una serie de ejercicios de cadáveres exquisitos, que ya vamos a ver, se encontraban también a leer, y se encontraban a leer algunos textos emblemáticos. Por ejemplo, algunos textos de autores románticos. El romanticismo, como ya de alguna manera vimos algún pequeño antecedente en la clase anterior sobre mito, razón y arquitectura, de alguna manera irrumpe a mediados del siglo XIX en Europa como un movimiento de desencantados del sistema. Y dentro de ese movimiento aparece en Francia un autor ignoto, que tiene un sobrenombre, que es el conde de Lautréamont, que en realidad se llamaba Isidore Ducasse, ese era el nombre real del conde de Lautréamont, que escribe, o por lo menos se conoce al día de la fecha, un único libro publicado, que son Los Cantos de Maldoror, cuya tapa están viendo aquí en la imagen. Hay dos cosas que me interesa señalar otra vez esta cuestión o esta relación con el sur. Lautréamont no era conde, se de alguna manera bautizó como conde o se autoimpuso el título de conde. Y Lautréamont es en realidad un juego de palabras que viene del francés que significa el otro monte. El otro monte, le Autre Mont, es una referencia directa a la ciudad de Montevideo, ciudad en la cual había nacido la madre de Isidore Ducasse. O sea que hay una raíz sudamericana en este personaje tan importante para los surrealistas. Y Los Cantos de Maldoror es un texto que se publica por primera vez en 1869, es decir, estamos hablando mediados del siglo XIX. Y les leo un fragmento. Dice en el canto primero: ruego al cielo que el lector enardecido y momentáneamente feroz como lo que lee, halle, sin desorientarse, su abrupto y salvaje sendero por entre las desoladas ciénagas de estas páginas sombrías y llenas de veneno. Pues, a menos que ponga en su lectura una lógica rigurosa y una tensión de espíritu igual,
como mínimo a su desconfianza, las emanaciones mortales de este libro embeberán su alma como azúcar en agua. Para aquellos que quieran adentrarse en la lectura de Lautréamont, bueno, este es un buen fragmento para que se den cuenta el tono del libro. En realidad, el libro no está contando una historia, sino que está hablando de estos paisajes, de estas ciénagas desoladas, que básicamente se constituyen en los cantos de Maldoror. Y básicamente, estas ciénagas desoladas, estas páginas o tierras sombrías, como dice Lautréamont, llenas de veneno, de alguna forma constituyeron o se constituyeron en el humus intelectual de todos estos artistas que se juntaban con Breton en los cafés parisinos. Como les dije, en estos cafés parisinos discutían de arte, leían sobre todo textos como los cantos de Maldoror, y también leían otros textos. Básicamente, un texto fundamental de estos años es uno escrito por Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Un texto que se llama Lo Siniestro, que fue publicado en el año 1919, y entre otras cosas, en donde Freud analiza desde el punto de vista psicoanalítico el tema de lo siniestro, va a decir algo que atañe al mundo del arte. Va a decir que lo siniestro es la materia de lo estético. Y básicamente en esto se relaciona con el texto de Lautréamont. De alguna manera es un texto siniestro el de Lautréamont. Y de alguna forma todos estos artistas cultivaban justamente todas estas poéticas que abrevaban más en la noche oscura de los sueños que en la luz de la razón diurna. Y hacían una serie de ejercicios. Concretamente lo que está a la izquierda de vuestras pantallas es un cadáver exquisito que Breton publica en el primer manifiesto del surrealismo. ¿Cómo está hecho esto? ¿Cómo se construye esto? ¿Y por qué esas diferencias de tipografías que vemos en la página? Básicamente se juntaban en esos cafés con periódicos, es decir, con diarios de la época, y hacían el siguiente ejercicio en una ronda. Cada uno de ellos tenía una página, un par de tijeras, y recortaban distintos fragmentos de textos de esos diarios, y tomaban una hoja en blanco, que la doblaban en pedacitos, y recortando frases, cada uno de ellos, prolijamente siguiendo la ronda, iba pegando, iba adhiriendo a esa hoja un pedacito o un fragmento de ese diario con su propia tipografía. El juego consistía en que el participante que estaba al lado de otro participante no debía ver lo que el participante había pegado originalmente. Es decir, era un juego a ciegas, era una creación, volviendo a esta idea que comentamos del mito de Orfeo, una creación en donde no se mira el objeto creado. Es decir, en esta prohibición que yo les comentaba de Orfeo de no mirar a Eurídice. Y luego de acontecida la ronda completa, desplegaban la hoja y aparecían textos productos del azar, de este automatismo psíquico, como ellos lo iban a llamar. Bueno, esos ejercicios, esos poemas automáticos, son la quinta esencia del surrealismo. Les voy a leer uno que está justamente publicado en el primer manifiesto. Y dice así: vigilad los rescoldos, la oración del buen tiempo. Sabed que los rayos ultravioletas han culminado su tarea breve y beneficiosa. El primer diario blanco del azar, rojo será. El cantor vagabundo, ¿dónde está? En la memoria, en su casa, en el baile de los ardientes. Hago bailando lo que se hace, lo que será. Lo primero que surge preguntarse cuando uno lee esto es una mente racional que preguntaría, ¿qué significa esto? Y la respuesta es, no significa nada. No significa nada en particular. Y eso ya es un primer punto interesante por lo que venimos sabiendo o lo que venimos conversando de esta idea del sentido.
Esto no significa nada, pero hace acontecer un sentido. Y como les conté en clases anteriores, el sentido se caracteriza por la inmediatez de la presencia. Este es un juego de la inmediatez de la presencia. Es un juego en donde lo que acontece es el sentido, no la significación. ¿Por qué no la significación? Porque la significación, o el significado, o el nombre de las cosas, o dicho en otros términos, como ya lo hemos hablado en algunas clases, el lenguaje del utilitario, ese lenguaje nombra, ese lenguaje hace que funcionemos, ese lenguaje nos permite operar y manipular la realidad. Si de lo que se trata es justamente no manipular la realidad, sino dejar que el sentido acontezca, lo que hay que suspender es la significación. Y básicamente se suspende la significación y se suspende también la idea absurda de la unidad del texto. Por eso el texto está construido con esas diferentes tipografías que lo constituyen. Esto es, de alguna forma, la técnica del cadáver exquisito, que es algo que nosotros hacemos y que proponemos en el taller a través de la técnica del textomontaje. ¿Y en qué se fundamenta el cadáver exquisito? Se fundamenta en algo que los surrealistas van a cultivar como la quinta esencia de su arte, que es lo que ellos llamaban el automatismo psíquico, que no es algo que inventan ellos directamente. Ya Leonardo da Vinci, en su Tratado de la Pintura, habla del automatismo psíquico y habla, por ejemplo, en ese tratado, de la importancia de que un artista se deje llevar, por ejemplo, por una mancha de humedad, observando, por ejemplo, las nubes del cielo, etcétera, etcétera. Es decir, en primer lugar, hay una suspensión de la voluntad del sujeto que crea y que por lo tanto proyecta una realidad fuera de él. Y si vamos más atrás en el tiempo, más atrás que Leonardo da Vinci, el automatismo aparece ya, como aparecen muchas de las cosas de nuestra cultura, en la antigua Grecia. En lo que se conoce como la Epifanía de Dioniso. Dioniso es un dios. Hace un par de años atrás estuvo Hugo Mujica, un gran poeta y filósofo argentino, presentando un libro en torno a la figura de Dioniso. Dioniso, Eros creador, estuvo en la facultad presentándolo junto con nosotros en el taller, leyendo algunos fragmentos de este magnífico libro. Y en esa epifanía, Dioniso aparece. ¿Y quién es Dioniso? Dioniso es un dios muy particular dentro de la cosmogonía griega. Como ustedes saben, los griegos tenían una religión politeísta, es decir, tenían muchos dioses, no tenían un único dios. Y en ese sentido, los griegos eran muy sabios porque cada vez que se enfrentaban a un problema sin solución, es decir, cada vez que se enfrentaban a una presencia que carecía de significación, es decir, que no le podían dar nombre, pero que acontecía como sentido, eso era la aparición de un dios. Y dentro de ese panteón griego hay un dios muy particular que los griegos tenían, que es la figura de Dioniso, y que se caracterizaba, entre otras cosas, por carecer de rostro o de manifestarse en la realidad con múltiples rostros. De ahí surge la idea, que justamente surge en la época de lo que nosotros festejamos como el carnaval, los carnavales, es decir, la época en que los hombres podían trasvestirse, podían usar máscaras, justamente venerando a este dios sin rostro, a este dios de múltiples caras o de múltiples máscaras, que es Dioniso. La epifanía de Dionisio significa, epifanía es una palabra que significa el día de la aparición de los dioses. Justamente Dioniso aparece en la época del carnaval y los griegos lo festejaban en lo que se llaman las fiestas dionisíacas. Justamente se trasvestían, usaban máscaras, se emborrachaban, justamente para venerar a este dios. Y ahondando en la aparición de Dioniso, uno puede profundizar en algo que es interesante y que los griegos tenían muy presente. El dios aparecía a partir de un movimiento basado en lo que los griegos llamaban el automatón. Un movimiento autónomo. Era una danza. Básicamente, digámoslo así, cuando uno baila, cuando uno danza,
si realmente baila bien, no está pensando en el movimiento que va a ejecutar proyectándolo previamente. Uno baila, simplemente baila, se mueve. Bueno, este movimiento autónomo, esta danza, ¿no?, es el automatón. Justamente, como digo acá, es un movimiento que no cabe en ninguna comprensión racional. Todo lo que aparece y desaparece, van a decir los griegos muy sabiamente, referido a la Epifanía de Dioniso, aparece y desaparece basado en este movimiento del automatón. Movimiento que se va a conocer con el nombre de la danza de las bacantes. Ese movimiento que no cabe en la comprensión racional, es lo que crea, lo que permite aparecer justamente al Dios y lo que permite aparecer a un texto como estos cadáveres exquisitos que vemos en la pantalla. Por supuesto que en este juego no todo lo que aparece tiene valor. Muchas de estas cosas eran literalmente descartadas, tiradas a la basura, pero otras, como este poema, terminan siendo publicados. Y profundizando un poco más en esta vanguardia del surrealismo, hay algo que, y como estamos viendo, muchas de las ideas que surgen de los surrealistas no surgen de la nada. No es que un día Breton se levantó y dijo vamos a ser surrealistas. De alguna manera surge de un campo intelectual muy fértil que ellos cultivaban y que iban desde autores románticos como Lautréamont hasta pensamientos que abebaban en Leonardo da Vinci o Freud o la Epifanía de Dioniso. Y también había otras vanguardias históricas que eran anteriores o fueron anteriores y que también influyeron notablemente en este movimiento. Y una de estas vanguardias fue el dadaísmo. Es por eso que pongo acá que el surrealismo se basa o está fundado también en lo que son los restos del Dada. ¿Y qué es el Dada? Tal vez el Dada podría ser definido como la vanguardia más disruptiva que existió dentro de las vanguardias históricas. Vanguardia disruptiva que surgió fundamentalmente en Suiza. Uno de sus mentores es Tristan Tzara, como lo fue Breton de los surrealistas. Ahí vemos la imagen que ya les mostré en la clase pasada que Adolf Loos, este arquitecto racionalista vienés, diseña para Tristan Tzara. Recordemos que Loos es vienés, como también lo es Sigmund Freud, que es otro de los autores que va a influir fuertemente en la poética surrealista. Y Tristan Tzara escribe en el manifiesto dadaísta lo siguiente: abolición de la memoria dada, abolición de la arqueología dada, abolición de la arquitectura dada, libertad dada, dada, dada. La palabra dada es, como ustedes se darán cuenta, algo que tampoco significa nada. Es casi como un gesto gutural, como puede ser el gesto primario de un niño recién nacido, de un bebé, ¿no?, que dice dada, 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 o sea, básicamente no significa nada. Y básicamente esa no significancia implica, entre otras cosas, la ruptura de toda representación arqueológica con el pasado. Es por eso que los dadaístas van a predicar abolir todo aquello que nos ate con el pasado, justamente para promover una nueva libertad formal. Y el artista más importante, sin lugar a dudas, del grupo dadaísta, este señor que vemos con sus manos en la cara, en la fotografía central de vuestras pantallas, es Marcel Duchamp. Yo diría que Marcel Duchamp, junto con Pablo Picasso, son los dos grandes artistas del siglo XX. También se podría decir que Marcel Duchamp es el padre de todo lo que conocemos como el arte conceptual. Y Marcel Duchamp va a acuñar un término que es fundamental para nosotros y para entender algunas cuestiones, que es el concepto de ready-made. Acá vemos algunas imágenes de ready-mades de Marcel Duchamp.
El primero, que ven en vuestras pantallas arriba a la izquierda, es el famoso mingitorio. Y les cuento un poco la historia de este mingitorio. En realidad, lo que vemos es un mingitorio girado 90 grados. No está puesto en la posición de funcionamiento normal de un mingitorio. Y además, si lo observan con detenimiento, van a encontrar que está firmado. Dice R. Mut, con doble T, y fechado 1919. Esto es casi un chiste, es una ironía. Resulta que a Duchamp lo invitan a ser jurado en un concurso de arte en una galería de arte, a la cual se presentan diversos artistas. Entre ellos se presenta él mismo, de incógnito, con esta obra, con el mingitorio rotado y firmado con una firma apócrifa. Ese señor Mut no existe, es el mismo Duchamp que firma el mingitorio escondido detrás de ese nombre. ¿Cómo se completa el chiste o cómo se completa la ironía? El mismo Duchamp, como jurado, rechaza su propia obra. Lo que vemos acá es un mingitorio sacado de contexto, de lugar, y girado 90 grados. Otra famosa obra de Duchamp es la que está abajo, que es su famosa rueda de bicicleta. En realidad lo que vemos es una banqueta común, en la cual cualquiera se puede sentar, incrustada arriba de ella una rueda de bicicleta. Si observamos con detenimiento la obra, vemos que se trata de dos objetos encontrados como el mingitorio, como objetos de descarte, como objetos que ya dejaron de funcionar para lo que tenían que funcionar, y se encuentran de modo casual o fortuito en una nueva relación. En realidad, la rueda de bicicleta puesta sobre una banqueta ya deja de ser una rueda de bicicleta, y la banqueta, con una rueda incrustada en su parte superior, deja de servir para el uso para el cual estaba pensada, que es sentarse. Y esto es el concepto fundamental del ready-made. El ready-made es el objeto ya hecho, traducido al español. Y va a decir Duchamp, el objeto, que además es un objeto encontrado, no es un objeto buscado, y recuerdo esto que decía en las primeras clases, el objeto ya está hecho. La intervención del artista es, pues, meramente intelectual, inaprehensible en términos materiales. La elección de los ready-mades está basada en la indiferencia visual, al mismo tiempo que en la ausencia total de buen o mal gusto. Y acá hay varias cuestiones para pensar. En primer lugar, que nos está diciendo Duchamp, que la obra de arte, para los dadaístas y para él en particular, no se basa en la proyección de una idea generada por el artista en su mente y trasladada luego al papel, sino que va a ser básicamente un encuentro fortuito, un encuentro casual, como esa cabeza de toro que les mostraba de Pablo Picasso, que se basó en un encuentro casual de él, de una bicicleta saliendo de su estudio en París. Y luego aparece la intervención intelectual del artista que modifica las relaciones de significación o las relaciones funcionales o las relaciones de uso habituales de ese objeto para trastocarlas por completo. Un mingitorio sacado de contexto y girado 90 grados, una rueda de bicicleta puesta arriba de una banqueta, lo que hace es tomar el objeto de la realidad, pero trastocarlo en su significación, en su utilidad, o dicho en otros términos, en su funcionamiento habitual. Ese trastocamiento es básicamente la esencia del ready-made, y ese trabajo es la verdadera intervención, va a decir Duchamp, del artista, que es una intervención meramente intelectual. Y el principal principio de los ready-mades o el principio fundamental, es este juego con lo inútil. La obra de arte, va a decir Duchamp, tiene como fundamento a sí misma, y en este sentido se entronca con otra tradición que viene de la antigua Grecia, concretamente de Aristóteles. Aristóteles va a definir que la obra de arte es una entelequia. ¿Qué significa la palabra entelequia? Básicamente que la obra de arte se justifica como fin a sí misma. No hay una obra de arte para hablar de otra obra de arte de alguna manera como comparación. Toda obra de arte es única
toda obra de arte se fundamenta en los principios que esa obra sustenta. De ahí aparece también una cuestión que es importante para nosotros, que es el aura o la irradiación de la obra. Si la obra tiene esta unicidad, la obra irradia algo que está más allá de sí y por eso es una obra de arte. Pero eso será tema de otra discusión. Hay ahí también en la pantalla una imagen que encontré hace unos años que me pareció muy interesante, que es un mapa de América que muestra a Nueva York en la parte superior y a Buenos Aires con un signo de pregunta en la parte inferior del mapa y una línea que básicamente es un viaje. En realidad este es un dibujo de Duchamp y me pareció interesante porque Duchamp, y este es un tercer movimiento en esta idea, es un artista que se exilió de Europa a la ciudad de Nueva York cuando gran parte de los surrealistas se tuvieron que escapar de Europa por la persecución del fascismo. Y en un momento dado, desde Nueva York, Duchamp hace un viaje relámpago y enigmático a esa ciudad que para él era un gran interrogante, que es Buenos Aires, que es nuestra ciudad. De hecho, se infiere o se sabe la casa en donde vivió Duchamp en Buenos Aires y hay grupos de artistas que van, grupos de artistas más bien conceptuales, que van muchas veces en peregrinación a recorrer o a buscar esa casa perdida en la cual Duchamp vivió en nuestra ciudad. El otro antecedente, y que me parece absolutamente actual, cuando revisitaba esta clase para el día de hoy, miraba esta imagen que vengo trayendo desde hace muchos años, esta clase la vengo dando hace muchos años en el taller. Otro de los antecedentes, como les decía, del surrealismo es la metafísica de Giorgio de Chirico. Y como les decía, esta imagen que vengo trayendo hace muchos años a esta clase del taller, es una obra de Giorgio de Chirico, que es un pintor básicamente italiano, que pinta esta obra que se llama Misterio y melancolía de una calle, que básicamente se refiere a una calle en Turín del año 1914. Y Chirico dice, citando a Nietzsche, en Turín todo es aparición, toda la nostalgia del infinito se nos revela detrás de la precisión geométrica de la plaza. Y esto que vemos acá, otra vez, no se trata de un arte abstracto, no se trata de una abstracción vanguardista como podría ser el constructivismo ruso o el futurismo o el neoplasticismo. Se trata de una pintura que está mostrando un espacio urbano vacío, únicamente poblado por una serie de espectros, ni siquiera vemos personas, vemos las sombras proyectadas tal vez de algún monumento, tal vez de algún personaje llevando una rueda, ahí muy enigmática en la parte inferior del cuadro. Estas plazas vacías, estas plazas de Italia, como se las conoce a toda esta serie de pinturas, me parece que son una premonición, hoy en día muy actual, y me parece muy interesante también pensar en estas imágenes para este otro retiro con el cual estamos trabajando este año en el taller, y digo esto sobre todo para los estudiantes de 4 y de 5 que están pensando en imaginarios para retiro en este momento, traer de vuelta estas imágenes, que son imágenes de hace más de 100 años, producidas por un artista, y que de alguna manera son premonitorias de esas ciudades abandonadas por la gente y pobladas solamente por espectros y dejadas básicamente como espacios vacíos. También es interesante observar en esta pintura el clima, la hora. No se sabe bien a qué hora fue pintado esto. Básicamente todo ello trasunta un aire de irrealidad. Aparecen sombras muy largas, con lo cual de lo que está hablando es de un ocaso, de un crepúsculo o del nacimiento del día. Es decir, hay una hora final o una hora del principio, pero no es el mediodía de la luz de la razón. Es básicamente una posible interpretación, el momento en donde algo cae, donde algo proyecta sombras muy largas antes de que esas sombras tapicen toda la escena urbana. El término metafísico, pongo acá,
Para De Chirico representa todo aquello que se oculta tras el aspecto corriente de las cosas. Los objetos cobran sentido en la realidad a través de la memoria de quien los percibe. Si la cadena de recuerdos se rompe, las cosas cobran un cariz nuevo e inquietante. El aspecto es fantasmal, el aspecto es metafísico, que solo unos pocos individuos pueden sentir. Y esto que les estoy mostrando ahora no es una pintura metafísica, sino que es una pintura surrealista de Max Ernst. Y me parece que condensa, Max Ernst sí ya es un artista surrealista, condensa estas dos cuestiones que les vengo contando. Por un lado aparecen objetos encontrados en el cuadro, ¿no? Ready-mades. De alguna forma el marco es parte de la obra y es un objeto encontrado. Esas piezas de madera, esa ruedita que aparece ahí, es un objeto encontrado. Y por otro lado, la imagen que está pintada en el cuadro, porque el cuadro también está pintado, alude a estas plazas y a estos climas metafísicos de la obra de Giorgio de Chirico. De alguna forma, esta conjunción de dadaísmo y pintura metafísica es lo que vemos en esta imagen de Max Ernst. Llegados a este punto, podemos empezar a sacar algunas conclusiones. Lo primero que hay que decir es que el surrealismo no es un estilo pictórico. Sería una aberración decir hay un estilo surrealista. En realidad no es reconocido por una iconografía precisa, como sí puede ser reconocido, por ejemplo, el cubismo. De hecho, el cubismo de Picasso y de Braque de 1906-1907, casi los dos artistas se confunden en uno solo y sus obras son muy parecidas entre sí. Hay una iconografía compartida por ambos artistas en ese momento. En el caso del surrealismo, esto no ocurre. El surrealismo, en realidad, más que una iconografía, es un programa. Es un programa que se fundamenta en esta idea de creación del lenguaje y no en un lenguaje propiamente dicho. Cada obra, y vuelvo acá a traer a Aristóteles, apela a esta idea de la entelequia, a la unicidad, a lo único que tiene toda obra de arte. Y en realidad este programa surrealista se fundamenta en un principio que para nosotros es clave en el taller cuando operamos con los planomontajes, con los fotomontajes, con las maquetas. Este año será a través de los modelos digitales. Apela al extrañamiento. Apela a que una imagen cobra nuevo sentido, nueva significación cuando se la extraña. Y para ello juega con ¿qué? Juega con el inconsciente, juega con los sueños, juega con el automatismo psíquico, con la poesía, con el erotismo como fuentes de inspiración. Y básicamente, y volvemos acá a algo de lo cual venimos charlando en estas clases, apela a hacer una crítica profunda a la razón instrumental, a la razón diurna, ¿no? Vuelvo acá a citar esto que ya cité en clases anteriores de Martin Heidegger. El pensar solo empieza cuando nos percatamos que la razón, que desde hace tantos siglos es exaltada, es en el fondo la más porfiada enemiga del pensar. Algo así, podríamos decir, suscribían los surrealistas. Y reivindicaban, como vemos en estas pinturas de René Magritte, del cual vamos a hablar ahora en un ratito, la idea de lo poético, de esta razón mítico-poética, ¿no? Como vimos en la clase pasada, la razón versus la mitopoiesis. La poiesis como traer a presencia aquello que no tiene presencia, es decir, este juego de la epifanía de algo que no está, pero que de alguna manera aparece, y este juego de presencias y ausencias que se da también en Orfeo y en Eurídice, en el mismo proceso del automatón de Dioniso, es lo que pone básicamente en relación la poesía. Y es un juego, y esto es interesante porque también lo va a decir un arquitecto que vamos a hablar en la clase de hoy, que es Enric Miralles, es un juego de la inmediatez. Si hay algo
con lo cual trabajan los surrealistas es con la inmediatez de lo real. No hay mediación, o mejor dicho, se pone en cuestión toda mediación, toda representación. Fíjense que hoy en día desconfiamos mucho de la información que surge a través de los medios de comunicación. Justamente la palabra medio es lo que atañe a estos medios de comunicación. Y justamente eso ya viene de la época de los surrealistas. Los surrealistas desconfiaban profundamente de toda mediación intelectual que tuviera que ver con la representación de una idea, y jugaban con esta idea de la inmediatez de las cosas que se presentaban automáticamente. Para dar un ejemplo, veamos una pintura como la que está abajo a la derecha de vuestras pantallas, que es esa pipa pintada por René Magritte de manera casi hiperrealista. Pipa pintada de manera hiperrealista y que tiene un texto en francés que dice por debajo: esto no es una pipa. Y en realidad, la pintura toda muestra esta contradicción de los medios de representación. Efectivamente, esa representación ideal, perfecta, casi fotográfica de una pipa, no es una pipa, porque una verdadera pipa no es así. De alguna forma hay un juego intelectual puesto en juego, valga la redundancia, en esta obra que Magritte nos muestra. Y la empresa que pretende llevar adelante René Magritte, que es uno, valga la ocasión para presentarlo, uno de los grandes artistas europeos surrealistas. René Magritte es belga, va a vivir casi toda su vida en Bruselas, en un estudio que era su propia casa, sumamente pulcro, como estas pinturas que produce, que son muy enigmáticas. Es una empresa que él inaugura y que la va a llamar la empresa del misterio. En realidad, otra vez, Magritte tiene una poética muy personal, muy particular. Recordemos esto de que el surrealismo no es un estilo, sino que básicamente es un programa planteado por cada artista. El programa que plantea Magritte es esta empresa del misterio, es jugar justamente con aquello que no se devela automáticamente de la realidad, aquello que de alguna manera pertenece o permanece en las sombras. Y en este caso, cuando vemos esta obra, que tiene un título tan enigmático como la obra misma, que es La tumba de los luchadores, lo que vemos es un juego de extrañamiento, que es una de las variantes del programa surrealista. Vemos una rosa pintada perfectamente, casi fotográficamente, pero vemos que esa rosa está metida adentro de un cuarto, de una habitación. Observamos una ventana, observamos un cortinado, observamos a través de la ventana un paisaje que puede ser un mar lejano, un cielo, el agua. Pero hay algo que, de alguna forma, si seguimos observando la imagen, inquieta, no se resuelve. Y la primera pregunta, casi obvia que surge, es: ¿eso que vemos es una rosa? ¿Eso que vemos es una habitación? Hay una incongruencia, un extrañamiento de una de las variables que nos interesa trabajar en el taller dentro de nuestro proceso pedagógico y creativo, que es el extrañamiento de la escala. Nosotros trabajamos en el taller con piezas que vienen de diferentes escalas, y como esta tumba de los luchadores de Magritte, podemos jugar con esos extrañamientos y a partir de ese material dado, preciso, concreto, establecer nuevas relaciones, establecer una nueva empresa del misterio. O este otro juego que también nos propone Magritte, aludiendo a la filosofía de Heráclito. Heráclito, para aquellos que no lo conocen, es un filósofo presocrático anterior a la tríada de Platón, Aristóteles, Sócrates, es decir, los padres de la filosofía clásica griega que inauguran de alguna manera el imperio de la razón. Justamente ese imperio de la razón, en este caso, se llama el imperio de las luces y, como les digo, alude a la figura de Heráclito, que en términos filosóficos hablaba con palabras que él inventaba, muy poéticas, y que no separaba. Por ejemplo, él hablaba de noche-día, todo junto, ¿no?
No hay una separación real entre el día y la noche porque el tiempo es fluyente, el tiempo acontece y no tiene separación. ¿Dónde empieza el día? ¿Dónde empieza la noche? Y este cuadro pone en tensión esta idea. Si vemos la parte inferior, se trata de un paisaje urbano de noche, pero si observamos el cielo, es el más prístino día. O esta imagen de extrañamiento, ¿no? Que los títulos también de Magritte son geniales. Este se llama La invención colectiva. Se trata de el cuerpo de una mujer, el torso de una mujer, transformado en pescado o en un pez al borde de una playa. Y si el surrealismo básicamente es un programa, y como les dije hace un ratito, es un programa del cual uno de sus fundamentos es la creación en términos de lenguaje, va a ser muy importante entonces la técnica, la techné. Si de lo que se trata es de una poiesis, lo que importa es la técnica. Y los surrealistas van a aplicar, o van a inventar, o van a recrear, porque en realidad no inventan nada, una serie de técnicas que ya existían en la historia del arte. Y una de ellas es el frottage. Básicamente, las obras que estamos viendo acá son de Max Ernst. Max Ernst va a ser casi un artista icónico dentro del grupo de los surrealistas, es alemán, y además de hacer obras de arte fantásticas, los collages de Max Ernst son insuperables dentro de los collages surrealistas, cada una de sus obras también es la demostración de una técnica, ¿no? Y de hecho él va a utilizar múltiples técnicas para producir sus obras. En este caso lo que les estoy mostrando es la técnica del frottage, que seguramente muchos de ustedes, siendo niños, hacían este juego inocente de agarrar una hoja de papel en blanco, una carbonilla o un lápiz blando y frotarlo contra una superficie de madera, por ejemplo, de un piso de madera o de una piedra. Y en ese frotamiento empiezan a aparecer una serie de figuras fantasmales sobre la hoja de papel que uno, si sigue el juego, puede interpretarlas de múltiples maneras, ¿no? Esta aparición de los fantasmas, esta aparición de ese dios sin rostro que es Dioniso, es entregarse a ese juego dionisíaco lo que acontece en el frottage. Y en este caso vemos una serie de obras producidas con grafito sobre hojas de papel, hecha con esta técnica del frottage por Max Ernst. Y como les dije, Max Ernst, que fue un gran cultor de distintas técnicas, utiliza también el collage, técnica de la cual ya hablamos en la clase que magistralmente nos dieron María Elena, Rodi y Nico sobre fotomontaje, técnica que los surrealistas van a utilizar y Max Ernst particularmente va a realizar muchas de sus obras, hay más de 500 o 600 obras de Max Ernst hechas con esta técnica del collage, en donde él básicamente fundaba su operatoria sobre un material ya dado, sobre un material ya existente. Vuelvo a esto del sentido. El sentido, primero que nada, es presencia, y esa presencia, en todo caso, en una segunda instancia, se transforma en significación. Si ustedes miran la imagen en vuestras pantallas, la imagen de la izquierda es un grabado original. Es un grabado sin demasiado valor artístico, un grabado que circulaba por aquellos años, imagino, en Alemania del siglo XIX, principios del siglo XX, de un amante, un soldado, que supuestamente va a la guerra con su amada. La imagen que está a la derecha de la pantalla es la obra intervenida por Max Ernst, en donde la escena original se mantiene, pero está sutilmente intervenida a través de la técnica del collage, sutilmente extrañada. De alguna manera empiezan a aparecer, si uno observa con detenimiento, casi como si fuera el juego de los 7 errores, una serie de intervenciones puntuales en el collage de la derecha que lo diferencian del de la izquierda. Básicamente, todo lo que aparece en la imagen creada es una serie de imágenes disímiles que justamente sustraen a la obra banal de la izquierda de su realidad, de su cotidianeidad. La imagen del collage intervenido sustrae de esa realidad.
y por lo tanto se transforma en una nueva realidad, como diría Breton, en una nueva surrealidad. Hay algo que es importante destacar acá, y que era casi como una máxima para los surrealistas, y era la definición de belleza que daba el conde de Lautréamont. Así como Freud inauguró una nueva categoría de lo estético a partir de lo siniestro, y podríamos decir que la imagen de la derecha, la creación de Max Ernst, tiene algo de siniestro, es decir, le resta el romanticismo banal de la imagen de la izquierda y la transforma en una imagen siniestra, y ese es un valor estético para los surrealistas. El otro valor tiene que ver con la definición que Lautréamont da de la belleza. Lautréamont dice que la belleza es el encuentro fortuito de una máquina de coser y un paraguas en la mesa de disección de un quirófano. Básicamente, a lo que apela Lautréamont es a la realidad como absurdo. La realidad como un absurdo y la realidad como creación collagista. Es decir, el encuentro de una máquina de coser, un objeto de uso, con un paraguas, que es otro objeto de uso, en la mesa de disección de un quirófano, de un cirujano, no tienen el mayor sentido. Ahora, el encuentro fortuito de todos estos elementos disímiles en un contexto extrañado, eso para Lautréamont es lo bello. Y acá vemos otro ejercicio que les quiero mostrar de esos magníficos collages de Max Ernst. A la izquierda, el collage, el grabado, no es collage, original. A la derecha vemos el grabado intervenido. Otra vez, el juego del absurdo, el juego del encuentro de lo fortuito, el juego de lo siniestro. Y el collage es una técnica, ya lo vamos a comentar más en el segundo cuatrimestre cuando hablemos de Claudio Caveri, es una técnica privilegiada del arte del sur. Caveri, la imagen que vemos ahí en la pantalla, es una planimetría de la comunidad Tierra, que es el lugar en el mundo de Caveri en Moreno. Es un dibujo de él, es un collage de él más que un dibujo, construido con fragmentos de distintas piezas. Lo que vemos a la derecha de la imagen como imagen más grande es también otro collage de Caveri. Caveri utilizaba la técnica del collage como un mecanismo fundamental, tanto en su producción literaria como en su obra arquitectónica, y sobre todo reivindicaba a esta figura central del arte argentino que es Antonio Berni. Alguno de ustedes por ahí visitó esta magnífica muestra que se dedicó a Antonio Berni en el Malva hace unos años atrás sobre el personaje de Juanito Laguna y Ramona Montiel. Sobre todo el personaje de Juanito es la construcción de unos grandes collages con objetos descartados de la industria, como por ejemplo ese automóvil todo destartalado. Ese cuadro, de hecho, es una gran puerta de automóvil puesta en el cuadro, como un objeto encontrado, son cuadros de grandes dimensiones que están pintados y que están incorporando la técnica del ready-made, del objeto encontrado, del collage como estructura de la obra. Les recuerdo aquí, para los que quieren investigar, que Berni, que era un artista genial argentino, nacido en Rosario en 1903, tiene un viaje iniciático a Europa, en donde conoce sobre todo la obra de Giorgio de Chirico, y cuando vuelve a las Pampas, a la Argentina, la primera muestra que hace Berni en estas Pampas es una muestra de sus obras surrealistas producidas en Europa, algunas de las cuales de pequeño formato existen y se pueden ver públicamente en la colección del Malva. Justamente esta idea del montaje de realidades disímiles que nosotros en el taller aplicamos con la técnica del plano montaje, es algo que de alguna forma tiene su raíz en estos encuentros fortuitos, en esta belleza siniestra que plantean los surrealistas. Acá lo que vemos es la revisita al plano de Noli, es una serie de ejercicios que se plantean en realidad bajo la invitación o para la invitación de una serie de arquitectos que son invitados justamente a participar, a intervenir este plano
de Roma. Noli es un tratadista italiano del 1700 que propone una lectura de la ciudad de Roma a través de el blanco y el negro, siendo el negro básicamente todo lo que atañe al espacio privado y lo blanco al espacio público. Bueno, en esta revisita o estas revisiones al plano de Noli, uno de los que participa de esta muestra, de esta obra, es James Stirling, del cual también vamos a hablar en el segundo cuatrimestre, y en esta obra lo que vemos concretamente del lado izquierdo son una serie de fragmentos de los proyectos no construidos por Stirling en Inglaterra. Como vamos a ver, gran parte de la obra de Stirling inglesa queda en los papeles, queda en los planos, y casi como una ironía, Stirling propone revisitar el plano de Noli de esa Roma del 1700 con su propia obra. Entonces lo que vemos es un collage en donde está ese encuentro fortuito de obras no construidas en Inglaterra, revisitando un plano del 1700 en Roma. Fíjense que en este juego del plano montaje, lo que se produce también, y eso es algo muy interesante que nos interesa trabajar en el taller, por ejemplo, cuando trabajemos con los catastros como el Goyeneche, que es un catastro que tenemos de Retiro y de la Ciudad de Buenos Aires de los años 40, lo que se produce también es un trastocamiento de los tiempos, ¿no? No hay linealidad en el tiempo, ¿no? Como fragmentos de proyectos de los años 60 se encuentran con un plano hecho en el 1600, 1700, y en ese encuentro fortuito y casual aparece una novedad. Básicamente, hay otro texto que también, si lo pueden encontrar, por ahí se los enviamos, es interesantísimo que lo lean, que es de Walter Benjamin, que es un pensador alemán, que en un texto que se llama Surrealismo dice esto que pongo acá. El lenguaje en el surrealismo tiene la precedencia. Es un poco esta idea que también desarrolla Heidegger cuando él va a decir de que el habla. Y esto que parece tautológico es básicamente algo central en el pensamiento que nos interesa indagar en el taller. Nosotros no hablamos un lenguaje. En realidad, nosotros somos hablados por el lenguaje. Y esto es una de las tesis que desarrolla Heidegger y que de alguna manera también los surrealistas van a sostener cuando dicen el lenguaje ya está dado. El lenguaje es una preexistencia, es un ready-made, es un objeto encontrado. Por lo tanto, volviendo un poco a esta noción del ready-made de Duchamp, la intervención del artista es meramente intelectual sobre ese objeto, sobre ese lenguaje ya encontrado. Y de alguna manera el juego del plano montaje tiene que ver con esta precedencia del lenguaje. Y acá, a modo de ilustración, les muestro algunos planos montajes realizados por estudiantes del taller en otros años. Ejercicios que nos permiten justamente ampliar el horizonte de significación de lo que el plano dice, ¿no? Al abrir estos juegos de la inmediatez, ¿no? De materiales de diverso origen que se vuelven a encontrar en un determinado plano, en un tablero de disección, en la mesa de disección de un cirujano, lo que nos permite es pensar, abrir el juego del pensamiento, abrir el juego de las significaciones y de las nuevas interpretaciones, y con eso abrir el juego de la creación. Acá vemos otro plano montaje, en este caso, en términos arquitectónicos, de Aldo Rossi con su ciudad análoga, del cual vamos a hablar en la clase de ciudades, de estos proyectos de Aldo Rossi magníficos. ¿Qué pasa con todo esto? Si el lenguaje tiene la precedencia, si lo que habla es el lenguaje, el habla, como dice Heidegger, lo que desaparece, va a decir otro gran pensador del siglo XX, que es Michel Foucault, lo que desaparece es el autor. Lo que desaparece es el sujeto proyectista que de alguna manera, reducido a su propia idea o a una única idea, deja de proyectar su nimia realidad en un papel para abrirse al acontecimiento de la realidad y de su sentido.
Foucault dice, es evidente que no basta repetir como afirmación vacía que el autor ha desaparecido. Asimismo, no basta repetir indefinidamente que Dios y el hombre han muerto de muerte conjunta. Lo que habría que hacer es localizar el espacio que de este modo deja vacío la desaparición del autor, no perder de vista la repartición de las lagunas y las fallas, y acechar los emplazamientos, las funciones libres que esta desaparición hace aparecer. Lo que dice acá magníficamente en este texto Foucault es que, entre otras cosas, si nosotros nos desplazamos como sujetos que proyectamos y controlamos la realidad, aparecen nuevos sentidos, y me parece que nada mejor en los tiempos que corren, en este momento en donde de alguna manera lo que se ha corrido es el sujeto que proyecta, el sujeto que de alguna manera sujeta la realidad de acuerdo a su propia maquinación. Este apartamiento en el cual nos vemos inmersos en este momento, tal vez nos permita, como dice Foucault, y eso es un poco la propuesta de este cuatrimestre que pretendemos en el taller, encontrar esas lagunas, esas fallas, acechar los emplazamientos y esas funciones libres que nuestra desaparición en esas plazas vacías hacen aparecer. En 1940, Max Ernst inventa el dribbling, técnica que muchos de ustedes por ahí practicaron en su más tierna infancia en el jardín de infantes, haciendo chorrear pintura sobre un papel. O como luego lo va a definir Jackson Pollock, un gran artista norteamericano, lanzar pintura al aire sin el uso tradicional del pincel apoyado sobre la tela. En realidad, Max Ernst hace un uso escaso de esta técnica. Esta obra que estamos viendo es de Max Ernst, utilizando la técnica del chorreado de pintura sobre un papel, pero va a tener una enorme trascendencia en el exilio de los surrealistas en Estados Unidos. Piensen lo siguiente. Todas estas ideas que les estoy contando y que tienen más o menos 100 años de antigüedad, siguen siendo hoy disruptivas. Siguen siendo hoy disruptivas del orden de lo dado. Imagínense hace 100 años lo que significaba todo esto. Bueno, poco menos que subversivo. Es así que en el año 38 se organiza en París la Exposición Internacional de los Surrealistas, en febrero-enero de 1938, en la cual participan como organizadores quienes: André Breton en primer lugar, Paul Éluard, que es un poeta surrealista muy amigo de Picasso, aparece también Marcel Duchamp, aparece Salvador Dalí, aparece Max Ernst, aparece el gran artista Man Ray, aparece más pequeño ahí en el listado Salvador Dalí, aparece Yves Tanguy, André Masson, aparece Roberto Matta, etcétera, etcétera. Todos estos artistas van a terminar dejando Europa y van a terminar siendo perseguidos de esa Europa fascista, de esa Europa nazi-fascista de los fines de los años 30, porque básicamente a todos estos artistas, hay una famosísima muestra que se hace, si no recuerdo mal, en el año 37 en Múnich, que se llama la muestra de los artistas degenerados, iban a ser considerados degenerados para ese sistema fascista que estaba dominando Europa por aquellos años. Por lo cual, si no se iban, los mataban o los encarcelaban, así que la mayoría de ellos decidió en ese momento exiliarse en la ciudad de Nueva York. Y es interesante investigar, para aquellos que les interese el tema, ver que casi todos ellos se van a vivir a Manhattan, que en ese momento no es la gran ciudad del siglo XX de Nueva York todavía en aquel entonces, era una ciudad bastante provinciana en términos culturales, y todo este capital intelectual de todos estos artistas de vanguardia se exilian en unas pocas manzanas, en unas cuadras muy breves de distancia entre unos y otros, y van a vivir a la ciudad de Nueva York, en donde había, en ese entonces, algunos artistas más jóvenes, ignotos, que tenían una formación en el arte tradicional americano, pero que al ver la producción concentrada en algunas galerías de arte como la de Seligman en aquellos años, ven la producción de estos artistas y les cambia por completo el rumbo a su propio arte. Y entre ellos está el que vemos en la fotografía ahí superior de la pantalla, Jackson Pollock,
que es uno de los grandes artistas de la segunda mitad del siglo XX norteamericano, de lo que se conoce como la Escuela de Nueva York. Escuela de Nueva York que, entre otros, va a tener a Motherwell, a Wilhelm de Kooning, que también es holandés y que viene migrado a los Estados Unidos, y que genera esta Escuela de Nueva York lo que se va a conocer también como el expresionismo abstracto, entre los cuales Jackson Pollock y su dripping, su pintura lanzada al aire, su action painting, ¿no? Esa pintura producida por automatismo, lo va a tener como protagonista. Pero el origen fundamental de esta escuela, que es una de las grandes, como les acabo de decir, escuelas de arte del siglo XX en Estados Unidos, va a tener como origen a los surrealistas que se exilian en Nueva York. ¿Qué es un objeto surrealista? Hasta ahora no hablé de Salvador Dalí, que seguramente muchos de ustedes lo conocen o lo han oído nombrar o han visto sus obras. Salvador Dalí es otro de los partícipes de este movimiento, al cual Breton lo va a hacer participar no solamente de las muestras, sino también en la redacción de sus manifiestos, escribiendo textos, pero al que también va a expulsar del movimiento, porque lo va a llamar, que va a denominar a Dalí como ávida dólar, ¿no? Va a decir que Dalí era un ávido de dólares, y por este motivo, entre otros, lo expulsa finalmente del movimiento. Pero más allá de esta relación tormentosa entre Dalí y Breton, Dalí escribe en uno de los manifiestos y expresa ahí algo que es sustancial a la técnica de los surrealistas, que es el método paranoico crítico. ¿En qué consiste el método paranoico crítico? Dalí va a decir que en el inicio de la obra hay un estado de creación que en realidad no es primero uno y después otro, sino que es un estado intermitente, hay que ir de uno a otro, esa es la realidad de lo que él propone, pero hay un estado inicial, podríamos decir, que es paranoico, que tiene que ver con un estado no racional, con un estado que se adentra en lo siniestro, en el extrañamiento, en un estado de no control del sujeto sobre aquello que crea. Es el estado del automatismo psíquico, es el estado de la aparición del cadáver exquisito. Pero después hay una segunda instancia del proceso creativo en donde el artista tiene que apelar a la razón. Si no, se queda en la mera locura, en la mera paranoia, ¿no? La diferencia justamente entre un loco y un artista es que el artista de alguna manera juega en este juego que va de la razón a la locura, podríamos decir, o que apela a este método paranoico crítico. La crítica es la crítica de la razón, es decir, la obra aparece el material, pero después está el juicio crítico, el ojo crítico del artista que sopesa ese material y en ese juego de idas y vueltas aparece la obra de arte. Y Dalí dice, cuando habla de este método paranoico crítico, define al objeto surrealista y dice, el objeto surrealista no es un objeto en el sentido tradicional utilitario, pues se basa en el mínimo funcionamiento mecánico y en los fantasmas y representaciones provocados por actos inconscientes. Y esto que estamos viendo en pantalla y que acaba de aparecer es un objeto surrealista. Un objeto cuyo funcionamiento mecánico, podríamos decir, es inexistente y que está construido, fundado en los fantasmas y en las representaciones provocadas por los actos inconscientes del propio artista. Y para ir finalizando la clase, vamos a entrar en la última parte, que es la relación más directa de todo esto, aunque ya hablamos de alguna manera también de arquitectura aquí, del surrealismo y la arquitectura. Entre 1934 y 1936, Roberto Matta, como ya les dije, artista chileno, que era arquitecto, que se había recibido de arquitecto, se establece en París y va a París con una carpeta con su tesis, con su trabajo final de carrera.
del cual en esta imagen les estoy mostrando parte de ese trabajo final. ¿En qué consistía este trabajo final cuando Mata no sabía absolutamente nada de qué trataba el surrealismo? Él había hecho como ejercicio esto que les estoy mostrando en pantalla. Se había dedicado a dibujar, como les dije, era un gran dibujante, torsos de modo lineal de mujeres desnudas. Y después aparecen unos rayones que no siguen, si ustedes miran con detenimiento la imagen, el contorno de esa figura, sino que de alguna manera salen con otra lógica, están hechos con la técnica del frottage sobre esa figura, es decir, aparecen como fantasmas, como transcripciones fantasmagóricas sobre esas figuras dibujadas linealmente. Sobre esta imagen, Mata coloca un nuevo calco, una hoja transparente, sobre esas figuras. Acá les estoy mostrando la superposición del calco con la figura anterior. Sigue utilizando la técnica del frottage, que se ve claramente en este caso con un lápiz de color verde frotado sobre una superficie que no tiene ninguna relación con las figuras que están por debajo. Y sobre esas figuras femeninas, ahora sí, en términos arquitectónicos, diseña una serie de planimetrías de casas. Lo que vemos acá es la transposición de ese material original en material arquitectónico. Hay una traspolación de ese material en un material que de alguna manera responde a la disciplina formal del arquitecto, que es, entre otras cosas, algo muy específico que hacemos los arquitectos, que es dibujar planimetrías. Si ustedes miran, incluso están puestos los nombres de las funciones, ¿no? Dice living, kitchen, entrada, lo marca con una flechita, patio, aparecen escaleras, y todo ello de una manera bastante, si se quiere, errática o irracional, sobre el torso de esas mujeres desnudas, todo hecho con la técnica de la superposición, del collage, del extrañamiento, de la transposición de significados. Mata va con esta carpeta al estudio de Le Corbusier, por supuesto Le Corbusier, que además era un artista plástico y estaba absolutamente al tanto de todas estas expresiones de vanguardia, se encuentra en ese estudio trabajando con un joven arquitecto catalán, Antonio Bonet, que después también va a tener mucha relación con el Río de la Plata, porque Bonet, como exiliado de la República Española, va a volver o a escaparse en realidad de París, y va a venir a las costas del Río de la Plata y va a hacer una obra magnífica, entre otras, el atelier de la calle Paraguay y Suipacha, que el otro día justamente en la clase magnífica que nos dio Juan sobre CAT, redibujamos. Bueno, en ese estudio, Mata se encuentra con Bonet y con Le Corbusier. Y ahí produce una serie de magníficas obras, como les digo, o como les dije antes, por aquellos años Le Corbusier tenía poca obra y entonces estaba trabajando en proyectos y en la edición del libro de sus obras completas hasta ese entonces, y trabaja con Mata y con Bonet en su estudio haciendo proyectos, como por ejemplo esta casa, que es la Maison Pneumatique, un proyecto no construido de Le Corbusier, pero que si observan la técnica de esta es una foto de ese plano original, no transcripto ni representado por medios posteriores, sino que es una foto real del trabajo que desarrollaban en aquellos años en ese estudio. Vemos el corte de una casa con esas figuras sensuales, que pueden ser las transcripciones que el mismo Mata hacía del torso de una mujer desnuda, y composición completada con recortes de revistas o de diarios a modo de collage de la época. Me interesa sobre todo que aquellos que estuvieron analizando los ateliers de la calle Suipacha de Bonet vean el antecedente de cómo ese humus cultural de esas cubiertas que llegan al Río de la Plata viene en parte de ese ejercicio del chileno Mata, recala en las cubiertas en París de este proyecto de la Maison Pneumatique que queda sin construir y se termina casi como en un viaje de ida y vuelta, como retorno, en Buenos Aires, en las cubiertas de los ateliers. Y este es otro de los montajes, dibujos magníficos que hacían tanto Bonet
como Mata, como Le Corbusier en el estudio. Muchos de estos papeles están firmados por ellos, así que podemos saber a ciencia cierta de su autoría. Este collage montaje, lo que es interesante es la investigación espacial que por aquellos años experimentaban en ese estudio. Me interesa sobre todo, más allá del montaje, que vemos claramente acá, que hay partes que están dibujadas y hay partes que están recortadas. No existía Photoshop en aquellos años, con lo cual no los inhabilitaba eso para producir estas investigaciones proyectuales. Pero me interesa sobre todo la figura del centro, esa que tiene color carmín y que está atravesada por una línea azul, y que tiene un personaje, una figura femenina sentada, ¿no? Uno puede inferir que se trata de algo bien extraño, ¿no? Lo que aparece como amarillo uno puede decir es un muro. Eso es casi como una especie de mueble, columna, que llega hasta una especie de techo, cielo raso, o la pared que se transforma en la parte izquierda de la imagen, que se transforma en muro viniendo desde el techo y deja ver un patio que otra vez adquiere una conformación extraña en todo el espacio. Claramente, esta multivalencia de los objetos, es decir, es un objeto que no queda reducido a una única definición, a un único nombre. Es más, no podemos nombrar eso como un muro, pared, equipamiento, etcétera, sino que son muchas cosas al mismo tiempo. Bueno, da cuenta de esas investigaciones espaciales, de esos trastocamientos que parten de la figura de la mujer, en muchos casos, y que Le Corbusier también va a tomar en su propia obra posterior, ya cuando Mata se vaya de su estudio. Y es esto que les muestro a continuación. Lo que vemos a la izquierda de la imagen es una pintura. El motivo del cuerpo femenino en Le Corbusier va a ser central en su obra pictórica. Lo que él va a llamar las formas panzudas, ¿no? Esas mujeres exuberantes, muchas de ellas del Mediterráneo. Le Corbusier también abreva en esta etapa en la cultura del Mediterráneo, del Minotauro, como vimos la clase pasada. Esas figuras de curvas prominentes, importantes, ¿no? Que vienen de esos primeros ejercicios del chileno Mata, trayendo su carpeta de trabajos finales de arquitectura al estudio de Le Corbusier parisino, terminan, por ejemplo, en esta obra que desarrolla ya tardíamente Le Corbusier en Boston, ¿no? El Carpenter Center, en donde se ve esa promenade arquitectural, ¿no? La rampa clásica atravesando el edificio, pero esas formas panzudas que de alguna forma también aluden a esa arquitectura femenina, a esas curvas propias del cuerpo de la mujer en su obra. Hablamos en algún momento también, cuando les contaba la propuesta pedagógica del taller, de esta división mecánica que nosotros, en general, en nuestra formación como arquitectos, tendemos a hacer entre el espacio y el tiempo. Y también dije, en esa propuesta pedagógica, cuando les conté la propuesta pedagógica, que un espacio sin tiempo es un cadáver. O sea, hay una mancomunión entre el espacio y el tiempo. Y en realidad, lo que ha hecho la arquitectura racionalista, en general, es separar el espacio del tiempo. Y básicamente, la reivindicación de la comunión entre el espacio y el tiempo es una de las cuestiones que irónicamente y críticamente va a ser este personaje que aparece emulando a otro gran arquitecto racionalista, funcionalista moderno, que es Mies van der Rohe, que posando en un sillón rojo con su habano, de alguna manera se burla de Mies, y estamos hablando de Friedrich Kiesler. Friedrich Kiesler recomiendo que lo investiguen, que investiguen su obra, es muy interesante, es un arquitecto austríaco, y es el único arquitecto autodeclarado surrealista. Tiene una serie de proyectos muy interesantes de exposiciones que desarrolla, sobre todo en los Estados Unidos, porque también va a ser otro de los exiliados del movimiento en Estados Unidos. Y en esta foto, que como les digo, está apelando a la burla y a la ironía del maestro de la Bauhaus, como fue Mies, que también se exilia en los Estados Unidos, o que emigra a los Estados Unidos, de alguna forma va a proponer una arquitectura en donde, a diferencia de la racionalidad estructural de Mies, que separa el problema del espacio del tiempo, Kiesler lo que va a hacer es fundirlos en un único abrazo.
En realidad, lo que hace Kistler es justamente esta comunión entre estos dos conceptos. Y eso lo va a hacer en una obra emblemática, que es la Endless House. Imagen que tal vez ustedes vean ahora un poco opacada en vuestras pantallas. Esto está hecho a propósito para que vean esos dibujos que él proyecta de esta casa. Pero básicamente lo que me interesa es leer el manifiesto o partes del manifiesto de la Endless House de Kistler. Proyecto que como tal expone en el Museo de Arte Moderno en Nueva York. Y dice así: la Endless House, casa sin fin, se llama así porque todos los lados se unen sin solución de continuidad. Es infinita como el cuerpo humano, no tiene principio ni final. La Endless, sin fin, es bastante sensual, más parecido al cuerpo femenino contrastando con la angulosa arquitectura masculina. Todos los extremos se encuentran en la Endless, tal como lo hacen en la vida misma. Los ritmos de la vida son cíclicos. Todos los extremos del vivir se encuentran a lo largo de 24 horas de una semana de una vida. Se tocan unos a otros con el beso del tiempo. Se dan la mano, permanecen, se despiden, regresan a través de la misma puerta o de otras. Van y vienen a través de conexiones múltiples, secretas o evidentes, o a través de los caprichos del recuerdo. Los acontecimientos de la vida son tus huéspedes. Tienes que ser el mejor de los anfitriones posibles. De lo contrario, la multitud de acontecimientos se convertirá en fantasmas. Lo hará. Sí, puede hacerlo, pero no en la Endless House. En esta, los acontecimientos son la realidad porque los recibes con los brazos abiertos y pasan a formar parte de ti. Se funden en ti y te ves reforzado en tu autosuficiencia. Eres realmente un hombre acaudalado, rico en acontecimientos sin fin. Las casas de la era de la máquina son divisiones de cubículos. Una caja al lado de la otra, una caja bajo otra, una caja encima de otra, hasta que se convierten en los tumores de los rascacielos. La llegada de la Endless House es inevitable en un mundo que está llegando a su fin. Es el último refugio del hombre como tal. Y me interesa estas fotografías de la maqueta que con yeso y metal desplegado construye Kistler de su proyecto, decir algunas cosas de este magnífico manifiesto. Fíjense que habla del beso del tiempo, de esta mancomunión del espacio y el tiempo, y la casa misma se transforma en una formidable crítica a la arquitectura angulosa, como va a decir él, del hombre, ¿no? Esa arquitectura que se transforma en caja, una caja arriba de otra caja, una caja al lado de otra caja, hasta que se transforma en los tumores de los rascacielos. Y casi de un modo profético, piensen que esto tiene ya unos cuantas décadas encima, unos 70, 80 años tiene este proyecto, es premonitorio en muchos sentidos de lo que está pasando, ¿no? De alguna forma, Kistler ya criticaba fuertemente la densidad de la era mecánica de la máquina que producía justamente las grandes metrópolis contemporáneas, en las cuales, de alguna manera, él formula una crítica a través de esta obra. La obra, y eso es lo que me interesa y nos interesa de esta obra en particular, más allá de su concreción o de su posible realización, quedó solamente en planos y en la maqueta, es la potencia de esta obra radica en su formidable aspecto crítico de la realidad que él vislumbraba en aquel entonces. Y estas son imágenes de la maqueta. Para terminar, quería hablar de dos proyectos de Enric Miralles. Y lo primero que quiero decir es que Enric Miralles, más allá de que lo cito en esta clase en donde hablo de surrealismo y arquitectura, lo primero que hay que decir es que sería una aberración definir a la obra de Miralles como surrealista. Sin embargo, y a pesar de esto, en muchos de los escritos de Miralles, y sobre todo en las técnicas de proyectación que él va a utilizar en muchas de sus obras, con esa formación universal que él tenía, en donde abrevaba en diferentes autores,
con esa enorme erudición que tenía Enric Miralles, en relación también a la historia del arte, para nada desconocía todas estas cuestiones de las que vengo hablando en esta charla. Y hay algo que particularmente me parece interesante citar de Miralles. Él va a decir, en alguna de sus charlas y conferencias o en sus escritos, que la realidad de una obra no está en las ideas, sino que está en su concreción. Y va a hablar también de otro concepto que nos parece sustancial, que es la inmediatez. Y justamente para Miralles, esta cuestión de la inmediatez, que en muchos casos en su proceso particular de diseño está dada a través del uso de la fotografía y del material fotográfico como material de proyecto, es una técnica que él va a reivindicar como parte de su proceso creativo y que claramente esta idea de la inmediatez del material tal cual y que después justamente de un proceso crítico es procesado, es algo que podríamos decir es propiamente surreal. En un momento dado, le encargan a Miralles producir en realidad un concepto para una oficina de venta de automóviles, concretamente el famoso automóvil SEAT español, que es un automóvil urbano, es un auto para la ciudad, un auto compacto, pequeño, de diseño estándar. Y le piden, más que diseñar una oficina concreta, un concepto que pueda, como un McDonald's, como aparece en este collage, insertarse, ¿no? Como los edificios de McDonald's. Ustedes saben que los edificios de McDonald's en general son iguales en todas partes del mundo. Bueno, un poco con esa idea, ¿no? De desarrollar un concepto desterritorializado de una oficina de automóviles SEAT que iba a ubicarse en cualquier lugar de España. Interesante dilema que se le plantea a un arquitecto que trabajaba fuertemente con la inmediatez de los lugares, ¿no? Yo les mostré en la propuesta, cuando contaba la propuesta pedagógica, la planimetría de la propia casa de Miralles, ese departamento antiguo en donde él básicamente hablaba, y vuelvo a recordar esa frase, de trabajar el proyecto como metiendo las manos dentro de un abrigo, depositando las cosas encontradas sobre una superficie limpia. Y eso es el plano. Y eso es una alusión, casi literalmente, a la definición que tiene Lautréamont de lo bello, ¿no? Este encuentro fortuito de una máquina de coser, de un paraguas, sobre la mesa de disección de un cirujano. La casa de Miralles es como la mesa de disección de él como propio cirujano. Pero volviendo al concepto de la oficina de venta de automóviles, él dijo, bueno, ¿con qué material trabajar? ¿No? ¿Con qué material concreto, con qué material inmediato trabajar? Y como hacía él habitualmente en su estudio, tengo referencias de algunos exalumnos y conocidos que han trabajado en el estudio de él y que me lo han contado, él muchas veces se agarraba de cosas insólitas, ¿no? Por ejemplo, en el edificio que proyecta para gas natural, un día llega al estudio cuando tiene el encargo y como el logo del edificio era una mariposa, propuso a todo el estudio que dibujaran mariposas, ¿no? Y tenía que diseñar un edificio de rascacielos institucional para una empresa pública como una empresa de gas natural. Bueno, y en este caso, el planteo fue empezar a fotografiar el reflejo que este automóvil generaba en la ciudad. Entonces empezó a fotografiar justamente el chasis metálico de estos autos y cómo la ciudad se iba reflejando, iba produciendo estas figuras amorfas en el chasis del automóvil. Y el primer dibujo conceptual, o los primeros dibujos conceptuales, son este magnífico plano que les estoy mostrando, que en realidad es un collage de recortes fotográficos con la magnífica tipografía que él utilizaba en sus planimetrías. Justamente el otro día, en la clase de CAT de Juan, se habló de la importancia de la tipografía para nosotros los arquitectos en un plano. Bueno, en este caso la tipografía está usada como concepto también del plano, y estas fotos instantáneas
que son básicamente las proyecciones de la ciudad concreta, sobre el capó del automóvil. Con este material, con este primer material, produce luego una serie de planimetrías. Lo que me interesa sobre todo es la parte superior de ese plano, en donde aparecen esas formas amorfas, orgánicas, que están construidas con esos fragmentos fotográficos en otra parte del proyecto y que constituyen el muro que aparece calado en esa maqueta de esa oficina de automóviles SEAT. Básicamente, ¿qué es, podríamos decir, programáticamente este proyecto que se le encarga a Miralles? Una oficina que vende automóviles no es más que un gran salón que tiene que tener en su cubierta una cubierta que debe cubrir grandes luces para que los autos puedan moverse con comodidad en ese salón. Por lo tanto, es una cubierta uniforme. Él propone una especie de paraguas invertidos con esas columnas, como Amancio Williams o como Frank Lloyd Wright. Ahí podríamos decir alusiones a esas dos arquitecturas, ¿no? Pero básicamente es un salón con columnas y alguna oficina de atención al público. No es más que eso. En lugar de caer en la clásica respuesta tipológica del programa, que hubiera sido hacer un prototipo de un salón, de una sala hipóstila, es decir, una sala de columnas con una techumbre homogénea y las oficinas y distintas disposiciones en el tejido de la ciudad, Miralles asume el programa de un modo crítico, no de un modo literal. No va a la respuesta literal. Y busca, justamente, en la inmediatez del material que puede conectar el automóvil con la ciudad, la construcción de un nuevo muro, casi de un modo lúdico, que es el muro de cerramiento de este concepto, de esta oficina conceptual. Pero les voy a mostrar ahora un proyecto concreto. Es un parque, el Parque de los Colores, en Mollet del Valles. Es un parque que Miralles construye y proyecta durante mucho tiempo. Es un proyecto largo, que le demanda más de 7 años de su producción, y que quiero leer algunos fragmentos que puse justamente acá en múltiples colores de su memoria de trabajo. Dice: la serie de material paralelo que he ido mencionando en otros trabajos previos, aquí es el proyecto mismo. Y acá quiero hacer un paréntesis. Cuando él habla de material paralelo, él va diciendo de que en su propio proceso de trabajo, el material de un proyecto puede servir para otro. Y acá volvemos a lo que les señalaba cuando Walter Benjamin habla de la inmediatez del lenguaje surrealista. El lenguaje tiene la precedencia. Es decir, el material tiene la precedencia en este caso, que puede ser para un proyecto o puede ser para otro. Y sigue la cita. Dice: la primera fase del parque se construye con muros perimetrales, perfiles de tierra, pavimentos de colores, parques de juegos. En una segunda fase se realizará el edificio del centro cívico y la ludoteca, que se prolonga en una serie de muros sostenidos por pilares, que definen los límites del parque. Al elevarse, los muros se transforman en lugares donde pasear o detenerse, verdaderos pórticos de sombras. Los muros forman una escritura como un grafiti construido, permitiendo el paso de la luz. Y acá quiero señalar esto y quiero pensar un poco sobre esto, porque me parece que es algo que para nosotros es central en el taller. Cuando no se pretende hacer tabula rasa imponiendo un proyecto y se quiere desarrollar una sensibilidad hacia la realidad, la arquitectura no tiene más solución que ser crítica respecto del lugar y del programa. El lugar está muy lejos de ser un lugar coherente. En este proyecto hay de hecho una cierta cualidad crítica. Hay dudas sobre la pertenencia al lugar, dudas sobre la cualidad del entorno. Sin embargo, solo queda la posibilidad de resolverlas positivamente. Paradójicamente, la respuesta crítica con respecto al lugar tiene una respuesta positiva. Y quizá de ahí nace el carácter festivo, lúdico de este trabajo. Básicamente, lo que vamos a encontrar siempre en Miralles, y que también vemos en el programa surrealista, y él casi lo transforma en una definición programática de su propio hacer, es trabajar
desde la realidad, desarrollando una sensibilidad desde la realidad, pero a partir de esa sensibilidad de lo dado de la realidad, la arquitectura va a decir, y vuelvo a repetir, y me parece esto genial y magistral, la arquitectura tiene que ser crítica respecto del lugar y del programa. No puede ser una respuesta literal o directa. Estas son otras planimetrías, y sigo con la memoria del trabajo, y quiero señalar algunos puntos que son los que estoy señalando en colores. El proyecto lleva en marcha 6 o 7 años, no me acuerdo. A la derecha podéis leer algunos de los primeros textos que explican muy claramente la idea del paisaje social y los lugares para pensar y construir estos proyectos. Pero lo que la construcción ha ofrecido ahora es un marco conceptual diferente. Una especie de cualidad onírica oculta del proyecto está apareciendo. Para mí parece provenir de un sueño. Se podría decir que es una especie de realidad subconsciente que emerge durante la construcción. Pero yo no lo creo, no es mi sueño. No es el sueño de los arquitectos. Tiene una especie de sustancia real que está basada en una realidad onírica. Claramente, si interpretamos esta memoria con todo lo que les acabo de contar del programa surrealista, Miralles, claramente, sin ser él un arquitecto surrealista, está trabajando con estas cualidades oníricas, con estos conceptos de comprender de que el proyecto no es el sueño del sujeto arquitecto, sino que es una realidad que va apareciendo, una especie de realidad subconsciente que él críticamente trabaja. Y esto es claramente el programa surrealista, o lo que nos proponen los surrealistas. Esta es la magnífica maqueta que construye del Parque de los Colores, con los colores, una maqueta en madera balsa, como las que hacemos habitualmente en el taller, y me voy a detener, sobre todo, si observan la maqueta, en esa parte superior, en donde aparecen esos extraños grafitis o esas extrañas caligrafías suspendidas como letras en la parte superior del plano. Este es un parque que está en una zona periférica de la ciudad. Imagínense el camino a Riccieri, por la Riccieri, yendo a Ezeiza, ¿no? Un espacio lleno de monoblocks anodinos que no tienen demasiado carácter, todos repetitivos e iguales, y dentro de ese espacio le encargan a uno hacer un parque. Miralles, entre otras cosas, sensibilizándose con la realidad, se da cuenta, porque hace una serie de registros fotográficos, como les dije, el uso de la fotografía en Miralles es sustancial en su proceso creativo, justamente la fotografía como captación de esa inmediatez de lo real que ningún otro registro habitual de los que utilizamos en el proyecto nos puede dar, tan inmediato como la fotografía. Y él, recorriendo el lugar, empieza no por lo que un arquitecto tradicional, disciplinar, comenzaría. No empieza por establecer un principio rector o una idea rectora para todo el sitio. Él, justamente captando esa sensibilidad hacia el lugar, descubre que el lugar, las plantas bajas, sobre todo de esos monoblocks que rodean al parque, están totalmente invadidos por unos grafitis. Por esos grafitis que les estoy mostrando en la parte superior de la pantalla. Hay como una especie de temporalidad otra que él descubre en la obra y que está dada por estos grafitis callejeros que vandalizan a esos pulcros monoblocks. Y se pregunta, como se preguntó magistralmente en el proyecto de retiro que les conté, si esos grafitis no iban también a invadir su propio parque. Claramente que sí, que esos mismos grafiteros urbanos iban a vandalizar esa obra, iban a apropiarse, podríamos decir en otros términos menos agresivos, su propia obra, y que de alguna manera la actitud que él tenía que tomar hacia eso no era una actitud de negación de la realidad, sino una actitud propositiva, una actitud que tomara en cuenta esa temporalidad futura de la obra. Así como de alguna manera pensó en el proyecto de retiro que les conté, cómo iba a imaginar la ciudad a futuro y estableció genialmente que lo que se iba a densificar era Catalinas y que el borde de la ciudad consolidada no iba a cruzar de Libertador.
Bueno, de la misma manera, sensibilizándose con la realidad del lugar, pensó en estos grafitis. Llega a su estudio y produce luego una grafía, casi con la técnica del frottage, que es lo que vemos abajo, con esos papeles que frotando en una hoja de papel tratan de encontrar una cierta lógica al lenguaje del graffiti, pero ya es una lógica traspolada del graffiti al papel. Y eso se transforma en un nuevo concepto, críticamente, de la obra. ¿Qué tal si reformular los límites del parque no será construir unos grafitis suspendidos? Y en este caso aparecen esas letras que básicamente surgen de la lógica del graffiti, construidas en hormigón y ladrillos calados, suspendidos en esas especies de trípodes. Límites que van a ser los nuevos límites del parque, porque los límites que existían o que existen en el parque son esos monoblocks bastante anodinos que no dicen nada. Entonces él propone generar una nueva delimitación crítica a ese espacio partiendo de la lógica de los grafitis. Tal es así que él va a decir en algún momento qué fantástico sería que después los mismos grafiteros que invaden las construcciones invadan sus propios grafitis. Por supuesto, esto se materializa constructivamente en una serie de piezas de hormigón alivianadas con insertos de ladrillos y que son suspendidos por una pluma que los eleva. Son unas piezas prefabricadas que él arma para construir el parque. Y esto es lo que termina sucediendo. Ahí vemos, detrás de esa arboleda, lo vamos a ver ahora en algunas fotos de aproximación, esos monoblocks que delimitan el parque, la arboleda y los grafitis suspendidos. Era un día nublado. Miralles hablaba de un gran pintor que fue surrealista, Alberto Giacometti, y escribe un texto en relación al retrato que Giacometti hace de James Lord, uno de sus retratados. Y hay una insistencia que se ve en esta secuencia que aparece en el texto de Miralles sobre Giacometti y James Lord, en donde Giacometti pinta siempre la misma cara, al punto tal que la cara, como vemos en esta secuencia, aparece y desaparece. Por momentos es un borrón, es una mancha, por momentos se aclara. Ese juego de aparición y desaparición, en donde todo lo que acontece alrededor es abandonado, esa es la obra. Y es como dice Miralles, parafraseando a Giacometti en su retrato de James Lord, en relación a su propio proceso de diseño, no son diferentes momentos de un trabajo. Cada uno es un trabajo independiente, una repetición en el mismo lugar. Y para terminar, les voy a leer una cita del segundo manifiesto del surrealismo de André Breton y les voy a mostrar, lo que están viendo en pantalla es un montaje, un fotomontaje de Rodrigo Volpe, un exalumno del taller cuando trabajamos en Monteveloz. Me encanta este fotomontaje porque es muy surrealista. Y dice así: todo lleva a creer que existe un cierto punto donde la vida y la muerte, lo real y lo imaginario, lo comunicable y lo incomunicable, lo alto y lo bajo, cesan de ser percibidos contradictoriamente. Y es en vano que se busque la actividad surrealista, otro móvil, que la esperanza de encontrar